Pero saludamos a esta hora de la mañana, 7:20 aquí en Colombia, al señor expresidente de la República, Iván Duque. Señor expresidente, gracias por atendernos y su primera reacción a esta que es la noticia del momento en el mundo, la captura de Nicolás Maduro. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Caracol Televisión. Yo creo que este es un día de profunda alegría para el pueblo venezolano, pero también es un día donde tenemos que celebrar una intervención humanitaria, porque esto es liberar a Venezuela y al hemisferio de una tiranía, de un violador sistemático de los derechos humanos y de un promotor del terrorismo. Entonces, esta intervención está legitimada moralmente, pero también está legitimada bajo el precepto de que Nicolás Maduro era un equivalente a lo que Milosevic fue en su momento en Europa. Maduro era un equivalente así en este momento en el hemisferio. Eh, Creo que eh, haber hecho una operación de precisión muestra que también se trató de proteger al máximo cualquier efecto colateral, y ahora lo que viene, Juan Roberto, es la reconstrucción institucional y democrática de Venezuela, para lo cual la comunidad internacional debe estar no solamente alerta, sino presta a brindar toda su ayuda. Sí, eso le iba a preguntar, señor expresidente. La opinión suya sobre las reacciones de los integrantes del régimen que salieron en cadena nacional, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino. Primero, bueno, Delcy Rodríguez a pedir pruebas de vida del presidente Maduro y de su esposa. Pero también todos a decir, mire, hay que salir a las calles, hay que resistir. No pareciera que tuvieran intención de irse. ¿Qué concepto le merece esta situación tan confusa que se está viviendo en Venezuela? Yo creo que por un lado vamos a ver muchas patadas de ahogado por parte de los sectores más cercanos a Nicolás Maduro, pero aquí hay una realidad, y la realidad es que, como lo ha dicho Estados Unidos, Maduro no es un presidente o no era un presidente, era un narco dictador. El presidente legítimo que ganó las elecciones es Edmundo González. Y lo otro que hemos visto es que esta operación de precisión, con seguridad, no tengo una información para poderlo decir abiertamente, pero lo digo por de mi propia cosecha y conociendo un poco cómo estas cosas suelen suceder. No hay duda que hay sectores de las fuerzas militares de Venezuela que facilitaron este proceso. Y esos sectores van a ser los llamados también a garantizar el retorno de la institucionalidad democrática y la transición hacia la estabilidad institucional. Entonces yo creo que el apoyo de la comunidad internacional en este momento, los pronunciamientos que hagan en las próximas horas desde Mar-a-Lago y los que haga después Edmundo González y María Corina, van a ser muy importantes, porque claramente este ya es el comienzo del fin de esa tiranía. Y aquí se requiere que la comunidad internacional facilite esa estabilidad institucional, y eso implica reconstrucción económica, reconstrucción social, y muy seguramente también habrá negociaciones de asilos y otra serie de consideraciones a las personas más cercanas a Nicolás Maduro. Sí, que ahí valdría la pena ver qué va a pasar con la justicia americana, expresidente, con estas personas, repito, que se quedaron en Venezuela, aferradas al menos de labios para afuera, excúseme la expresión, como lo hemos visto esta mañana, aferradas al poder. Pero uno supondría que también vendrían procesos contra estas personas, que de hecho casi todas están pedidas también por la justicia americana. Pues de hecho esos procesos están y esos procesos van a seguir avanzando. Por eso creo que lo más seguro que pueda suceder es que haya ofertas de asilo político para algunos de ellos. Si ellos van a tratar de restablecer el régimen y de mantener esa estructura narcodictatorial, pues muy seguramente van a correr la misma suerte, porque este proceso ya empezó. Y este proceso también de reconstrucción institucional va a requerir que las Fuerzas Armadas de Venezuela se ubiquen en el lado correcto de la historia, que yo creo que ya se están ubicando allí. Como lo digo, muy seguramente facilitaron en un sector de ellas estas operaciones de la madrugada. Entonces, ellos van a tener también la responsabilidad de ser los garantes y de alguna manera los gestores para que pueda darse ese restablecimiento institucional. Y a los que quieran tratar de perpetuar el narcorrégimen, pues van a llevar la misma suerte de Nicolás Maduro, sea en los Estados Unidos o sea en otro lugar. Por eso creo que esto va a detonar una solicitud
de asilos y mecanismos de negociación, pero claramente lo que tiene la comunidad internacional que garantizar es que este sea el inicio de la reconstrucción democrática e institucional de Venezuela, Juan Roberto. Esa transición, expresidente, hablamos con el expresidente Iván Duque de Colombia, esa transición, eso que pueda pasar en Venezuela, ¿cómo se puede traducir con un tema al que usted le tocó lidiar y de qué manera? Que fue el de la diáspora venezolana, los millones de venezolanos que llegaron a nuestro país. Ese éxodo masivo se puede incrementar. ¿Usted qué puede inferir de lo que pueda ocurrir dependiendo la situación tan incierta en Venezuela? Yo creo que hay que tener un plan de contingencia en dos direcciones. Por un lado, es muy probable que haya unos sectores de venezolanos que están en Colombia que van a querer retornar masivamente a Venezuela. Entonces, eso debe hacerse también de manera ordenada y necesitamos solidaridad, empatía, atención y una muy buena capacidad logística que Colombia la ha desarrollado y que si se activa el plan de mando unificado, pues muy seguramente las fuerzas militares más toda la capacidad institucional de Colombia puede ayudar en ello. Pero también, como usted bien lo anota, puede ser al contrario. Podemos ver un movimiento masivo también de migrantes, sobre todo si hay precariedad en el acceso a medicamentos, alimentos, etcétera. Entonces, es muy importante que Colombia juegue un papel humanitario en una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros. Colombia desarrolló esas capacidades durante nuestro gobierno. Esas capacidades han contado con un respaldo muy importante de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Entonces se requiere que esas capacidades estén activadas con su mejor calidad posible. Y eso también, hay que decirlo, Juan Roberto, amerita que Colombia tenga un plan también de contingencia en materia de seguridad, porque muy probablemente las retaliaciones que quieren hacer los terroristas protegidos por Maduro del ELN y de las FARC no ocurran en Venezuela y más bien traten de ser llevadas a Colombia. Entonces, es muy importante que el Ministerio de Defensa, es muy importante que las autoridades locales, que la Policía Nacional, que todos estén alerta también para minimizar cualquier retaliación terrorista por estos hechos. Pero la reconstrucción de Venezuela, Juan Roberto, pasa por Colombia. Si Colombia se ubica en el lado correcto de la historia para facilitar esta reconstrucción de manera empática y solidaria también con el pueblo venezolano, creo que es algo que puede ser muy beneficioso para los dos países, muy beneficioso para Colombia. Si Colombia se ubica en el lado de respaldar a Delcy Rodríguez y a todos esos compinches de la dictadura, pues muy seguramente vamos a ver otro tipo de efectos. Pero yo creo que por lo menos hasta ahora lo que ha dado a conocer el ministro de Defensa de fortalecer las capacidades en las zonas de frontera, creo que son adecuadas. Sí, es tal vez lo más importante, saber cómo se va a manejar el tema en la frontera. Señores presidente, como siempre un gusto y gracias por atendernos en esta cobertura especial de Noticias Caracol, muy amable. A usted muchísimas gracias, Juan Roberto. Un saludo muy especial. Iván Duque, expresidente de Colombia, quien tuvo que enfrentar esa enorme crisis. Recordemos que fue el cierre de la frontera, fue cuando el régimen de Maduro cerró los pasos fronterizos con Colombia y empezó una masiva migración hacia nuestro país, migración de ciudadanos venezolanos. 7:29 minutos.